Saludos, les habla Marlene González, cursante del segundo año de Derecho, sección 2. En esta oportunidad el tema a abordar son los bienes y las cosas de la unidad curricular Derecho Civil 2. Inicio esta actividad acercándome a la definición de cosas y bienes. Primeramente es bueno recordar que desde tiempos remotos se ha planteado la distinción entre la cosa y los bienes. Es así como para los antiguos romanos, como lo indica Aguilar Rondona, los bienes bona es una división de la cosa, res, permitiendo a los autores tradicionales considerar que la cosa es el género y el bien la especie. En épocas más recientes encontramos posturas como la de Constanzo Beña, que señala que es una entidad material o inmaterial que teniendo la existencia autónoma puede ser utilizada por las personas para satisfacer en ella sus necesidades generalmente económicas. Hay que destacar que existen dos tipos de cosas, las cosas naturales y las cosas jurídicas. La cosa natural es una porción del mundo exterior separada de la materia que lo circunda, es decir, todo cuanto existe en la naturaleza, exceptando el ser humano. Mientras que la cosa en sentido jurídica es aquella a las cuales alguna norma le da una calificación jurídica y en consecuencia es objeto de derecho. En relación a la noción de bienes, se señala lo establecido en el Código Civil venezolano, en su artículo 525, que expresa que las cosas pueden ser objeto de propiedad pública o privada. Son bienes, muebles e inmuebles. En principio, cosas y bienes son lo mismo, según lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Pero si vamos un poco más allá del aporte de la legislación venezolana, puede señalarse que claramente ambas nociones son distintas. Las cosas están referidas a cualquier objeto que pueda utilizar el ser humano para satisfacer sus necesidades, es decir, que sea de utilidad como lo señala el concepto supra, mientras que los bienes cumplen con las características necesarias para satisfacer las necesidades del hombre, o sea, la utilidad, y además le permite ejercer actos de disposición sobre él mismo, es decir, que la persona pueda comercializar el bien, pero para ello es necesario que el titular sea dueño de la cosa o ésta en su defecto sea objeto de apropiación. En general, los bienes refieren a las cosas que perduran en el tiempo y pueden cambiar de una mano a otra en diversos tipos de transacción. El objeto del derecho es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a nuestro favor, o que el dueño de la cosa nos permite en ella. Se entiende por objeto de derecho las cosas, los bienes corpóreos o incorpóreos sobre los cuales versa o en los cuales incide una relación jurídica. En tanto que el objeto es la parte de la realidad material o social limitada o concretada en los intereses y bienes establecidos entre los sujetos. El contenido es el conjunto de derechos y deberes que se reparten entre los sujetos activos y pasivos. En relación con las concepciones del objeto de derecho se pueden señalar que hay una primera que considera que el objeto es todo lo que está fuera del sujeto, sean cosas materiales, inmateriales, acciones humanas o fenómenos inmateriales. La concepción clásica deriva del derecho romano, identifica el objeto de derecho como las cosas materiales. Y la concepción moderna sostiene que el único objeto de derecho es la conducta humana, sea por acción o por omisión. Ahora bien, la clasificación general de las cosas son por las cualidades de las cosas consideradas en sí mismas, o sea, por su naturaleza, que pueden dividirse en corporales o materiales o incorporales. Por la posibilidad de sustitución son fungibles o infungibles. Por la posibilidad del uso repetido o consumo, consumibles o de uso simple, o los inconsumibles o de uso repetido. Atendiendo a la determinación pueden ser genéricas y específica. Por su fraccionamiento pueden ser divisibles e indivisibles. Por la existencia en el tiempo, presentes y futuras. Por la publicidad formal o de registro pueden ser registrables y no registrables. Por las acciones de conexión que guardan unas con otras, pueden ser singulares universales. Por las jerarquías que tienen, pueden ser principales o accesorias. En cuanto a las relaciones de pertenencia, apropiación y transferencia, atendiendo a la susceptibilidad de tráfico, pueden ser cosas de libre tráfico, cosas no susceptibles de tráfico jurídico, cosas de tráfico restringido y de tráfico prohibido.
Atendiendo a su apropiabilidad o razón de su pertenencia, pueden ser apropiables o no apropiables. En cuanto a la clasificación general de los bienes, la legislación establece la siguiente clasificación: bienes libres, bienes privados, bienes contractuales, bienes consumibles, bienes común, bien de uso público. Los bienes inmuebles son todos aquellos que no pueden moverse de un lugar en el que están, mientras que los bienes muebles, por su lado, son aquellos cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea porque se mueven por sí mismos o por efecto de fuerza exterior. Los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen son catalogados como bienes de dominio de poder público o de propiedad de los particulares. Ahora bien, los bienes inmuebles se clasifican por su naturaleza, por su distinción, por el objeto que se refiere en el artículo 526 del Código Civil venezolano. Y los bienes muebles suelen ser clasificados por su naturaleza como corporales, por el objeto a que se refieren o por el que determina la ley. Los incorporales encontrados en el artículo 531 del Código Civil venezolano. En tanto, el bien abarca la cosa y va más allá, ya que en él están presentes los bienes corporales, incorporales e inmateriales. Los bienes son susceptibles de ser percibidos por el intelecto y por los derechos.